Listos para otra inmersión profunda con The Deep Dive. Hmm. Hoy nos sumergimos en el mundo de las altas finanzas, Interesante. pero desde un ángulo único. Vamos a explorar la autobiografía de Gary Stevenson, El juego del dinero, Así. para ver cómo este joven de orígenes humildes llegó a la cima de este mundo, Su historia es fascinante, ¿sí? desde las calles del surrero de Londres Ajá. hasta los imponentes rascacielos de la City. Nos da una visión interna de ¿Sabes? una realidad que pocos conocen. Sí, y desde el principio me llamó la atención el contraste que describe entre su vida y la de sus compañeros en la London School of Economics. Imagínate, un genio matemático que creció admirando esos edificios desde lejos, llega a esa prestigiosa universidad vestido con una sudadera, No me digas. mientras que todos a su alrededor lucen trajes impecables. Es como si hubiera aterrizado en el otro planeta. Totalmente, un choque cultural brutal, brutal. Y lo interesante es cómo Gary, a pesar de no encajar en ese molde elitista, Sí. decide no solo sobrevivir, ¿Ah? sino destacar. No tiene contactos, Claro. no viene de una familia adinerada, pero su determinación es feroz. Increíble. Y esa determinación se pone a prueba inmediatamente. El libro describe un juego de trading organizado por Citibank, Sí. donde Gary tiene su primer contacto con el mundo financiero. Ajá. Pero lo que parece un simple juego Ujú. resulta estar amañado en su contra. Exacto. Ese episodio es clave para entender la personalidad de Gary. Interesante. A pesar de que le dan la peor mano posible, logra ganar. Increíble. Y no por suerte, Ya. sino porque desde ese momento demuestra una intuición increíble para el trading. Entiende cómo funciona la psicología del mercado, Ujú. cómo leer a sus oponentes Ajá. y cómo usar esa información a su favor. Un talento natural, sin duda. Sin duda. Aunque supongo que también ayuda a tener un poco de astucia callejera, ¿no? Oh, por supuesto. El libro describe su entrada al departamento de trading de Citibank como un verdadero salto al vacío. Un ambiente caótico, lleno de personalidades extravagantes, donde la presión es constante. Soy inmenso. Totalmente. Es un entorno donde la competencia es feroz y donde las apuestas son altísimas. Ahí Gary se encuentra con personajes que marcarán su trayectoria, Ajá. como Caleb, su jefe, que lo apoya, pero al mismo tiempo le exige al máximo. Exigente. Mucho. Y también está Rupert, Sí. un trader senior, un tanto excéntrico que lo toma bajo su ala. Interesante. Me llama la atención cómo Gary, a pesar de ser el novato, ¿Sí? rápidamente aprende a moverse en ese ambiente. No solo domina las complejidades del trading, Ujú. sino que también desarrolla una estrategia para ganarse el favor de sus superiores. Ajá. Incluso utiliza el dinero a la comida a su favor. Esa anécdota de dinero de la comida es genial. Es ingenioso. Muestra cómo Gary entiende las dinámicas de poder dentro del departamento. Ya veo. No se limita a seguir las reglas, sino que crea las suyas propias. Muy de listo. Y lo que es más importante, las usa para obtener lo que necesita. Impresionante. Y vaya si le funciona. Rápidamente empieza a ascender en el escalafón, Sí. aprendiendo de traders experimentados como JB y Bill, que se convierten en sus mentores. Esos mentores son cruciales para su desarrollo. Totalmente. No solo le enseñan los aspectos técnicos del trading, Ajá. sino que también le transmiten la cultura del departamento. Ya. Cómo manejar la presión, cómo tomar decisiones bajo estrés. Básicamente le enseñan a sobrevivir en ese mundo tan particular. Un mundo difícil. Sin duda. Y Gary no solo sobrevive, sino que prospera. Lo que me parece fascinante Sí, es que su visión del mundo, marcada por su origen humilde, exacto. le da una perspectiva única a la hora de analizar el mercado. Totalmente. Mientras sus colegas, provenientes de la élite, Ujú. se basan en teorías abstractas, Gary entiende cómo funciona la economía real, la de la gente común y corriente. Es una gran ventaja. Sin duda. Gary no se deja llevar por las narrativas dominantes, sino que las cuestiona constantemente. Su experiencia le permite ver las cosas desde un ángulo que sus colegas no pueden. Y esa visión crítica lo lleva a tomar una decisión arriesgada, Sí. influenciado por un experimentado trader conocido como La Rana. Ajá. Decide apostar contra el franco suizo. Esa decisión marca un punto de inflexión en la historia. Vaya. Gary se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su carrera, Entiendo. cuando el Banco Nacional Suizo interviene en el mercado, Oh, no. provocando una apreciación dramática del franco suizo. Uf, la tensión se palpa, ¿no? Totalmente. Las pérdidas se acumulan y Gary se ve sometido a una presión psicológica inmensa. Mucha presión. Se debate entre mantener su posición o cortar sus pérdidas, enfrentándose a dilemas éticos. Es un momento difícil.
y luchando por mantener el control de la situación. Es un momento crítico donde se pone a prueba no solo su habilidad como trader, sino también su carácter. Exacto. Y en medio de esa vorágine, Gary empieza a desilusionarse con el mundo financiero. Es comprensible. Ve de cerca la codicia, el comportamiento imprudente de sus colegas. Sí. Y es testigo de cómo se sacrifican los principios éticos en nombre del beneficio. Esa desilusión es un tema recurrente en el libro. Ya veo. Gary lucha por conciliar sus valores personales con las exigencias de su trabajo. Tiene sentido. Se siente cada vez más aislado en un ambiente que parece valorar solo el dinero. Es una situación difícil. Intenta escapar de la presión a través de fiestas, Ajá. gastos excesivos, Entonces, buscando una válvula de escape a la intensidad de su trabajo. por supuesto. Pero nada parece funcionar. Es un claro síntoma del agotamiento que está sufriendo. Ya veo. Gary se da cuenta de que el éxito en el mundo financiero tiene un costo muy alto, Sí, un costo que no está dispuesto a pagar. Y esa desilusión lo lleva a tomar una decisión drástica. Quiere dejar Citibank, ¡Wow! pero no es tan fácil como parece. Ya. Hay una cláusula en su contrato Ah, que le permitiría trabajar para una organización benéfica interesante. y mantener su compensación diferida. Pero el banco se resiste a activarla. Es increíble cómo el banco, incluso viendo su agotamiento Sí. y su deseo de cambiar de rumbo, intenta retenerlo a toda costa. Parece que para ellos Gary es solo una pieza más en el engranaje, Exacto. sin importar su bienestar personal. Esa lucha por liberarse del yugo del banco Sí, debe ser agotadora, sí, tanto física como psicológicamente. totalmente. Gary se enfrenta a una burocracia implacable. Abogados que intentan desgastarlo. Qué difícil. Pero él, fiel a su carácter, no se rinde. Lo que me impactó de esa parte del libro Sí, es la descripción tan cruda de las consecuencias del estrés. es duro. Gary no solo sufre mentalmente, Ujú, sino que también empieza a tener problemas físicos. claro. La presión lo está consumiendo por dentro. Es un recordatorio de que el éxito, tal como lo define la sociedad, Ajá, a menudo tiene un costo muy alto para nuestra salud. cierto. Y Gary, al llegar a ese punto límite, decide que no vale la pena sacrificar su bienestar por seguir jugando en un sistema que le parece cada vez más perverso. Y finalmente, tras una larga batalla, logra salir de Citibank. Por fin. Deja atrás el mundo de las altas finanzas Sí. y decide mudarse a Japón, buscando una vida más simple, alejada del frenesí de Londres. Un cambio radical. Totalmente. Ajá. Me pregunto qué buscaba exactamente en Japón. Buena pregunta. ¿Era solo un escape o había algo más profundo? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Interesante. Por un lado, necesita alejarse del ambiente tóxico que lo estaba consumiendo. Claro. Pero por otro lado, creo que hay un deseo genuino de encontrar un nuevo propósito en la vida. ¿Tiene sentido? Japón, con su cultura tan diferente, Yeah. con su ritmo de vida más pausado, le ofrece ese espacio para la introspección, para reconectar consigo mismo. En Japón, Gary tiene tiempo para reflexionar sobre su experiencia en el mundo financiero, Sí. sobre sus aciertos y errores, sobre lo que realmente le importa en la vida. Empieza a cuestionar su propia definición de éxito, a preguntarse si la acumulación de riqueza es realmente el camino a la felicidad. Es interesante cómo su historia, a pesar de estar ambientada en el mundo de las finanzas, Sí, trasciende ese ámbito. Nos habla de la búsqueda de la felicidad, totalmente. de la lucha por encontrar un equilibrio entre éxito profesional y el bienestar personal, del costo que a veces tenemos que pagar por perseguir nuestros sueños. Y también nos plantea una pregunta fundamental. ¿Podemos cambiar un sistema desde dentro? ¿O a veces la única opción es alejarse de él? Es una pregunta difícil. Sin duda. ¿Podría Gary haber utilizado su talento y su visión crítica para mejorar el mundo financiero? Sí. ¿O su escape era la única salida posible? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad. Totalmente. ¿Cómo podemos utilizar nuestra experiencia y nuestras habilidades para generar un impacto positivo? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos con un sistema que a veces parece ir en contra de nuestros valores? Son preguntas complejas. Ya. Sí, son preguntas difíciles y de respuestas fáciles. Pero lo que sí me parece admirable de Gary es que al menos tuvo el coraje de cuestionar el status quo, Sí. de buscar una alternativa a ese camino preestablecido que a veces nos parece inevitable. Totalmente. Y aunque su historia podría interpretarse como una especie de fracaso, Sí. al menos desde el punto de vista tradicional del éxito, Ajá, yo creo que hay mucha valentía en su decisión. sin duda. Gary elige
su propia definición de éxito, priorizando su bienestar y su búsqueda de un sentido más profundo. Y en ese sentido, su experiencia nos ofrece una valiosa lección. Totalmente. No hay un único camino hacia la felicidad, no hay una fórmula mágica que nos garantice el éxito. Exacto. Lo importante es ser honestos con nosotros mismos, Claro. escuchar nuestras necesidades y tener Ajá. el coraje de tomar decisiones, incluso cuando éstas implican romper con las expectativas de los demás. Exacto. Y si bien no todos podemos o queremos mudarnos a Japón y empezar una nueva vida, creo que la historia de Gary nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, Sin duda. qué es lo que realmente nos importa. Esa es la pregunta. ¿Estamos sacrificando nuestro bienestar por perseguir un sueño que ya no nos satisface? 100 preguntas que todos deberíamos hacernos de vez en cuando. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a competir, Sí. a acumular, Ajá. a alcanzar el éxito a cualquier costo. Es verdad. La historia de Gary nos recuerda que hay otras formas de vivir, Totalmente. que la felicidad no se encuentra necesariamente en la cima de la montaña, Ya veo. sino en el camino que recorremos para llegar a ella. Sin duda. El juego del dinero es mucho más que una simple autobiografía sobre el mundo financiero. Exacto. Es una historia sobre la búsqueda de la identidad, sobre las consecuencias del éxito. Sobre la lucha por encontrar un equilibrio entre nuestras ambiciones Ajá. y nuestra necesidad de paz interior. Y lo que me parece más valioso Sí. es que no ofrece respuestas fáciles, no pretende ser un manual de autoayuda, Claro. simplemente nos presenta una historia real con sus luces y sus sombras Ajá. y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. Absolutamente. La historia de Gary Stevenson nos recuerda que el éxito no se mide en millones de dólares, sino en nuestra capacidad de vivir una vida auténtica, Sí, alineada con nuestros valores y con nuestra propia definición de felicidad. totalmente. Y con esa reflexión, queridos oyentes, llegamos al final de esta profunda inmersión en la fascinante historia de Gary Stevenson. No olviden suscribirse a nuestro podcast para más inmersiones en temas apasionantes.